un invitado estelar, al arquitecto Bruno Estaño. Él nace en Chile, en el seno de una familia de inmigrantes italianos y suizos. Durante los años 60 estudia en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Para el año 69 viaja a París, en donde trabaja en el proyecto de la iglesia de Saint-Pierre de Firminy-Vert, que inició Le Corbusier. A Costa Rica llega en el año 1973. Para 1973 construye su casa, que es todo un hito de la arquitectura sostenible. Para 1978 funda Bruno Estaño Arquitectos y Asociados. En 1994 funda el Instituto de Arquitectura Tropical y en 2012 desarrolla la norma RESET. Bruno Estaño ha recibido muchos premios y reconocimientos por su trabajo, entre ellos el Premio Nacional de Arquitectura 2018. Buenas tardes, arquitecto Bruno Estaño. Hola, mucho gusto, Luis Alberto. Muchísimas gracias por la invitación. A usted realmente es un gusto siempre conversar con su persona. Estamos a la orden para lo que me preguntes. Gracias. La primera pregunta iría enfocada hacia su vocación de arquitecto, porque a pesar de que su padre era médico y creo que un hermano suyo también, y probablemente quería a su familia que usted continuara con la medicina, donde su padre llegó a ser muy reconocido, pero usted se decanta por la arquitectura. ¿Cómo fue esa relación con la arquitectura en su infancia o juventud que lo llevó por este camino? Hay varios senderos que me conducen. Primero, partiendo de lo más atrás en la historia, digamos, el abuelo materno era un técnico, un industrial muy actualizado que tenía una fábrica de tejas y de ladrillos en la región de Trayén, en la Araucanía chilena, y muy actualizado en cuanto a las nuevas técnicas de producción, pero además de eso, él tenía una casa en Santiago que era una casa Bauhaus. Estamos hablando de los años 40, 1940, una casa Bauhaus en Santiago, que todos conocemos la imagen y a lo que se parece una casa Bauhaus. Entonces, evidentemente, era algo de vanguardia. Por otro lado, por el lado, digamos, de las experiencias que uno tiene cuando niño, recuerdo perfectamente bien cuando llegó a la familia el arquitecto Emilio Duaz, joven, en los años 53, por ahí debe haber sido, para construir, tal vez un poquito antes, para construir una casa familiar en la finca de mis abuelos. Luego de un terremoto del año 49, la casa de la finca queda dañada y entonces se resuelve construir una casa nueva, por supuesto con ladrillos, y se le encarga el diseño al arquitecto chileno-francés Emilio Duaz. Y recuerdo muy bien la impresión que causó en la familia este profesional. Y bueno, yo era muy niño, recién un poquito más de 10 años, pero recuerdo bien cuando él llegó, en el momento que fue recibido, cuando lo acompañamos a escoger el lugar en la finca donde se iba a hacer la casa. Y también en la casa, en la familia, había una relación cultural importante con lo que pasaba en Europa. A través de revistas, siempre se hablaba del arte, de la cultura, de los edificios, etc. Y incluso el abuelo materno, él estaba suscrito a una revista que las he heredado, las he encontrado en la biblioteca familiar y la he traído aquí porque es una revista de arquitectura
son varios tomos, ¿ves? Aquí están empastados, del modernismo español de Barcelona. Entonces, esas eran cosas que circulaban, ¿ves? Y que se hablaban y que se discutían. Entonces, de alguna manera, uno como niño va asimilando algunas de esas cosas. Por otro lado, también creo que es importante hacer ver que la arquitectura tiene un lado social, tiene un lado como de entrega, de generosidad, de hacer algo para los otros. Y en ese sentido, mi padre era una persona muy destacada en eso y mi madre no se le quedaba atrás. Y entonces, esa conciencia de hacer algo para los demás y tratar de mejorar la vida del resto de la gente, era también una cosa que siempre se comentaba y se hablaba. Entonces, ahí como que a uno le van quedando todas esas cosas y de repente cuando me doy cuenta ya al final de la secundaria que no puedo entrar a la escuela de medicina porque no obtuve las calificaciones para entrar a la escuela de medicina, tengo que tomar una decisión y naturalmente me sale, bueno, voy a ser arquitecto. Entonces es un giro que se hace en un momento muy determinado, pero si uno ya lo piensa un poco hacia atrás, dice, bueno, habían algunos antecedentes, habían cosas, había una línea de pensamiento, cosas que se decantaron. Muy bien. Y hablando de esas cosas que se decantaron, usted llega a estudiar a la Pontificia Universidad Católica de Chile y entre los profesores o las personas que estaban vinculadas a la universidad, hay arquitectos de gran peso como Fernando Castillo, el que usted ya mencionó, Emilio Duarte o Sergio Larraín, que eran tal vez los arquitectos más destacados que había en Chile. ¿Qué recuerda usted de esos años de estudio? Mira, la universidad, la Católica en Santiago, la Escuela de Arquitectura, era una escuela que solo entraban 50 personas a primer año. Se presentaba una cantidad muy, muy grande, alrededor de 700, 800 postulantes y escogían 50. Y la universidad, la escuela como un todo, la escuela de arquitectura, no llegaba a los 250 alumnos. O sea, era una formación muy personalizada. Y eso es súper importante porque tuvimos el privilegio de tener unos profesores que estaban encima, realmente encima de nosotros. Después cuando ya estábamos en tercer año, la universidad nos asignaba un espacio y una mesa a cada uno donde trabajábamos todo el día, incluso las noches. Entonces, los profesores podían llegar, además de los horarios normales, podían llegar a cualquier hora y siempre se iban a encontrar con algunos alumnos ahí. Eso nos hacía como sentirnos de que estábamos siendo supervisados y que teníamos que rendir. Por otro lado, los profesores eran unos profesores muy bien formados, con una enorme disciplina y sobre todo con un enorme convencimiento de lo que tenía que ser la arquitectura en esa segunda mitad del siglo XX. Casi todos ellos, diría yo casi todos, habían tenido oportunidad de obtener algún título de maestría adicional a la licenciatura normal de la universidad en alguna universidad en el exterior. Muchos de ellos en Estados Unidos y otros en Europa. Y entonces eso le daba mucho peso. Además, la personalidad de los profesores era fuerte. Profesores con un carácter que los hacía ser muy respetados y nosotros los respetábamos muchísimo. Y muchos de ellos se convertían en nosotros como unos modelos, ¿no? A los que uno aspiraba
hacer ya en su profesión. Y este respeto a los profesores no solo estaba dentro de la Escuela de Arquitectura, sino que también en la sociedad chilena como un todo. Era un grupo muy especial que se consolidó después de un acto que fue la quema del Viñola. En un determinado momento, los arquitectos chilenos de vanguardia que estaban con el movimiento moderno resuelven quemar el libro Viñola, que era el libro que orientaba la arquitectura clásica y que servía de guía en muchas de las escuelas, digamos, del pasado. Y entonces, en un acto poético de cierta trascendencia, por lo menos para el gremio una enorme trascendencia y para la sociedad de cierta trascendencia, un grupo de arquitectos queman el Viñola y entonces se constituyen en un profesorado nuevo de vanguardia. Eso fue, nosotros recibimos eso de una manera muy, muy directa, porque la quema del Viñola fue como unos 15 años, 10 años por ahí antes de que yo entrara a la universidad. Entonces era algo muy reciente. Y ese compromiso de esos arquitectos estaba presente. Y bueno, y nos lo transmitían. El último año para mí fue importante porque obtuve muy buena nota, obtuve ahí, y fue un proyecto con Fernando Castillo, un proyecto de vivienda de interés social mezclado con urbanismo, un proyecto grande de cierta envergadura, y que, bueno, lo desarrollé bien, entonces me pusieron nota máxima y salí bastante bien. Y entonces ahí entendí una serie de cosas que solamente metiéndose en barrios, digamos, marginales, pero metiéndose firmemente adentro, uno entiende que cómo el arquitecto puede hacer algo y más bien tiene que hacer propuestas que sean imaginativas, novedosas, pero también con a pesar de estar en la universidad, con visos de realidad. Y eso fue muy, muy formador. Muy bien. Aparte de esa relación con sus profesores, a mí me llama la atención que usted llegó a establecer una relación con uno de los arquitectos más reconocidos, el arquitecto Roberto Dávila Carson, quien en algún momento trabajó con Le Corbusier, estudió con Theo van Doesburg, con Peter Behrens. ¿Cómo fue esa relación con este maestro moderno? El maestro era conocido en Chile como el maestro Dávila. Era un personaje, era un noctámbulo. Entonces, claro, había una serie de cosas alrededor de la personalidad del maestro Dávila. Y una vez nos tocó como miembro de un jurado y entonces entendimos, lo conocimos y algunos de los compañeros como que nos fascinó su personalidad y su capacidad de análisis y además como su manera tan personal que tenía de ver la arquitectura. Estamos hablando de los años 60, 65, 64, por ahí. Y entonces con un grupito ahí, después ya pasaron tal vez un año, una cosa así, y un día dijimos, vamos a verlo. Y le pedimos una cita y llegamos y siempre de noche, había que visitarlo de noche en su casa. En el barrio tradicional de Santiago. Y conversábamos en largas horas con él. A veces lo acompañamos en recorridos nocturnos por la ciudad. A él le gustaba ver las ciudades de noche. Tenía
un automóvil viejo de esos. Y bueno, y con él lo que siempre nos llamaba tanto la atención es lo que tú comentas ahí, es esa relación extraordinaria que él tuvo con los arquitectos modernos europeos. Trabajó con Peter Behrens, trabajó con Le Corbusier. De hecho, es un reconocido por Le Corbusier porque en el libro de las obras completas de Le Corbusier aparece Dávila. Incluso él tenía, el maestro Dávila, un croquis que le mandó Le Corbusier para un taller que él quería hacer en la azotea de su casa. Entonces, esa relación, esa formación tan directa como estar en contacto con aquellos maestros de los años 20, 30, 40 europeos, a nosotros nos fascinaba, nos hacía conectar lo que habíamos estudiado, lo que habíamos leído en las clases de teoría y de historia de la arquitectura con alguien que lo había vivido. Y también quiero agregar algo aquí, sabes que dentro de los profesores importantes fue uno que no fue profesor, que fue Jaime Bellalta. Jaime Bellalta llegó a Santiago viniendo desde Londres cuando nosotros ya estábamos en el momento de hacer una tesis para graduarnos. Y entonces él venía con el pensamiento contemporáneo de esa época para pensar la ciudad y diseñar la ciudad que no fuera la ciudad del Siam ni la ciudad de la arquitectura moderna pensada por Le Corbusier, sino que era una ciudad mucho más allá, mucho más humana, mucho más orgánica, no tan rígida como lo planteaban las cuatro funciones. Y este Jaime Bellalta fue nuestro profesor guía en nuestra tesis de urbanismo. Y también nos orientó, nos indicó que había varias maneras de interpretar la ciudad. Y entonces quedamos y yo en lo personal quedé muy sensible y abierto a entender otras cosas. Y rápidamente viene La ciudad no es un árbol, de Christopher Alexander, un pequeño paper que se convierte en algo muy importante, casi como un cambio sobre la manera de interpretar la ciudad. Entonces, esas cosas a mí me sirvieron cuando llegué a París, porque a pesar de venir de un país del Finisterra, perdido en el fondo de América Latina, me encuentro, ¿no es cierto?, que esas cosas nuevas que yo había aprendido en los últimos años de la universidad y en la tesis, terminaban siendo de vanguardia en Francia y mucho más cercanas al pensamiento que se desarrollaba en Holanda y en Inglaterra que al pensamiento que se había desarrollado en Francia, que era súper académico. Entonces, yo diría que eso nos preparó y el maestro Dávila en el fondo no era otra cosa que el ejemplo viviente de alguien que había vivido toda una revolución arquitectónica muy fecunda en la primera mitad del siglo XX en Europa y siendo un partícipe, estando ahí involucrado en eso. Esa personalidad para nosotros fue un atractivo importante. Ahora usted mencionó su viaje a París. Después de sus estudios universitarios, usted viaja a esa ciudad y conoce de cerca a dos de los que heredaron los proyectos de Le Corbusier, a José Aubry y Guillermo Julián de la Fuente, con quienes además usted colabora en proyectos. ¿Cómo se da esta relación? Y si nos puede comentar algo de lo que recuerde de trabajar con ellos.
Yo llegué a París porque gané un premio de lo que hoy día sería la Cámara Franco-Chilena de Comercio. Ellos tenían un premio anual que consistía en realidad en una asignación de dinero para irse a Francia y inscribirse en algún curso en alguna universidad francesa. Yo había escogido ir a estudiar al Instituto de Urbanismo en Francia, porque la tesis estaba relacionada con el urbanismo. Pero bueno, eso fue, yo me gané esa beca en el año 68. Los movimientos estudiantiles del año 68 en Francia habían culminado, entre otras cosas, en la desaparición del Instituto de Urbanismo. Entonces se suprimió el Instituto de Urbanismo. Entonces cuando yo llegué a París me dijeron, sí, mira, es que el Instituto de Urbanismo se acabó y no se va a abrir. Entonces, preséntanos un programa. Y bueno, y yo sabía, por supuesto, y llevaba las direcciones de Guillermo Julián, que tenía un gran prestigio en Chile. Y entonces, bueno, lo voy a ver a su taller, que por cierto quedaba muy cerca de en el hotelillo donde yo me alojaba y que me pagaba esta beca. Entonces lo voy a ver, y hablamos, me dice, mira, yo tengo el Hospital de Venecia, que lo heredé de Le Corbusier. Sin embargo, está parado, no, el taller lo tengo aquí, pero no tengo a nadie. De vez en cuando, en las vacaciones, vienen estudiantes de Estados Unidos a participar y adelantamos algo del proyecto, pero no te puedo ofrecer nada, me dice. Sin embargo, podrías hablar con José Ubrery, que era un compañero de él en el atelier de Le Corbusier. Cuando el atelier de Le Corbusier se cierra, en el año 65, había cuatro asistentes. Guillermo Julián, Ubrery, Tavés y Rebutato, los cuatro. Y las obras que estaban en ese momento fueron heredadas por ellos, y Ubrery había heredado la iglesia de Firminy-Vert, que habían empezado a trabajar con Le Corbusier en un primer anteproyecto y un segundo anteproyecto. Entonces lo fui a ver y me dijo, sí, me dijo, mira, yo tengo aquí los planos, estábamos en la casa de él, en su apartamento, y podemos empezar. No tenemos una organización, esto está enrollado. Y empezamos a ver, entonces le dije, mira, yo tengo la posibilidad de trabajar, soy un becado, no necesitas pagarme, no ando buscando eso. Y bueno, y le entusiasmó la idea. Y entonces retomamos el proyecto, desenrollamos los planos, con la dirección siempre de él y la supervisión de la Fundación Le Corbusier, que tenía, digamos, un ojo sobre todos estos proyectos que habían quedado pendientes. Y bueno, fue una experiencia muy, muy buena, muy interesante, porque se empezó de alguna manera a correr la voz de que uno de los proyectos de Le Corbusier se había retomado y que se estaba progresando en el trabajo. Apareció un día un arquitecto norteamericano que había trabajado con Le Corbusier, que es Shadrach Woods, y Shadrach había cerrado su oficina, su taller en París, pero no tenía trabajo, pero ahí tenía el local, entonces nos ofreció el local y trasladamos todo y nos fuimos a trabajar ahí. Después llegaron un par de estudiantes suizos que quisieron colaborar y también trabajaron ahí.
O sea, todo era ad honorem. Recuerdo que Emilio Duart nos vino a ver, ahí llegó también Jean Prouvé, Georges Candilis, gente que estaba en el ambiente de la arquitectura francesa en ese momento. Esa fue una muy buena experiencia y sin embargo ahí aprendí algo muy claro. Y es que incluso lo anoté y lo escribí como conclusión de un artículo que me pidieron de la Escuela de Arquitectura en Santiago sobre esa experiencia. Y yo ponía como un deseo que yo quería en el futuro, cuando madurara, en ese momento era súper joven, llegar a ser un arquitecto que no fuera de las formas de Le Corbusier, sino que más bien se inspirara en el pensamiento de Le Corbusier y de ahí pudiera inventar algo. Ese fue mi desafío y mi propuesta para la vida. Yo no quería copiar las formas. Y eso quedó ahí como estampado y quedó como bastante claro para mí, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Entonces, siempre me quedó eso detrás. Y bueno, y cuando llego al trópico, se empiezan como a alinear las cosas, ¿no? Y bueno, ahí con otra cosa más, te digo, de esa experiencia, fue buena. Aprendí mucho. No sé, yo tenía 25 años, tal vez menos. Muy comprometida, una época de grandísimo esfuerzo. Después se me acabó la beca, entonces tuve que trabajar en alguna oficina con un horario estándar, pero después de las 5 seguíamos trabajando con Ubrerie en la oficina hasta que se empezó la construcción de la iglesia. Hicimos una exposición en Leal, en París, para conseguir fondos. Se consiguieron los fondos para el concreto y la construcción de una primera etapa. Se acabaron los fondos y ahí quedó la iglesia abandonada hasta que después la retoman la fundación y Ubrerie y la terminan. Es un proyecto extraordinario. He estado ahí un par de veces y lindísimo, lindísimo. Un día fuimos justamente en Domingo de Resurrección. O sea, el espacio, l'espace indicible, que decía Le Corbusier, es que uno no lo puede decir con palabras, es algo de la emoción salta. O sea, un maestro, Corbusier un maestro y Ubrerie hizo un muy buen trabajo para culminar todo eso. Sí, claro. Sobre su experiencia en París, no me puedo quedar sin preguntarle una de tal vez las anécdotas más poco conocidas, pero que probablemente usted recuerda muy bien, cuando llegó a conocer a Louis Kahn en París. ¿Cómo fue esa experiencia con otro gran maestro, el arquitecto Louis Kahn? Mira, uno aprende. Lo primero que aprendí con Louis Kahn, te digo, fue cuando lo vi en el escenario. Vi a un señor que en su aspecto, en su vestimenta, en sus ademanes, en cómo se desenvolvía en el escenario, de una humildad, pero impresionante. Pero cuando uno compara esa humildad, o sea, es la humildad de los grandes, ¿ves? Con sus proyectos, uno dice, pero qué hacer esa unión entre las cosas a mí me llamó en esa juventud, ¿no? De los arquitectos un poco vedette, un poco estrella, ¿no? Que uno cuando es tan joven como que le llaman la atención. Falta de madurez, pero bueno, es así. Ese fue el primer impacto.
Y estábamos con Ubrary sentados ahí en el auditorio. Y al salir, pasando por el pasillo, Louis Kahn, quien lo acompañaba, saluda a Ubrary y le dice, se lo presentan a Louis Kahn y le dice, bueno, él está desarrollando un proyecto de Le Corbusier. Y entonces Louis Kahn pregunta, y bueno, y yo estaba ahí a la par, entonces nos invitan a unirnos a un pequeño grupito a tomar un café. Y bueno, nos fuimos a tomar un café. Y después, ya terminó el café, salió Louis Kahn con alguien y lo llevaron al hotel. Y nosotros con Ubrary lo seguimos. Ubrary era también un gran admirador de Louis Kahn. Y entonces llegamos ahí, nos bajamos en el hotel junto cuando se baja Louis Kahn ya para despedirnos. Y él nos dice, acompáñame, ¿por qué no suben al hotel? Y nos lleva a la suite que le habían preparado ahí en el Hotel Crillon, en la Plaza de la Concordia en París. Y entonces subimos 4 o 5 personas. Y estaba la esposa de Louis Kahn. Y estuvimos hablando ahí un buen rato, hasta que ya nos fuimos. Él nos acompaña a la acera y yo le digo, ¿y qué va a hacer mañana? Entonces me dice, voy a ir a visitar la Catedral de Chartres. Entonces le dice, yo lo puedo llevar. Yo tenía un bocho sucio ahí. Y me dice, no, muchas gracias, pero quiero ir solo porque voy a ir a estudiar la catedral. Entonces, qué lástima. La cosa es que 2 días después me llama tempranísimo en la mañana Guillermo Julián y me dice, mira, Bruno, viene ahora Louis Kahn a visitar el taller. ¿Por qué no te vienes? Entonces yo le digo, mira, yo estuve con él y le conté todo lo que había pasado. No, pero vente, aquí volvemos a conversar. A mí me quedaba muy cerca el hotel donde estaba del taller de Guillermo Julián. Y entonces, bueno, voy. De ahí aparece Louis Kahn y me dice, pero ¿cómo usted de nuevo aquí? Entonces, era un tipo que le había salido por todos lados. Y bueno, en realidad yo, mientras Guillermo Julián hablaba con Louis Kahn del Hospital de Venecia, yo estaba sentado en una mesa con unos planos, haciendo ahí como que estuviera trabajando en un taller que estaba lamentablemente vacío. Claro, había un interés entre Guillermo y Louis Kahn porque Louis Kahn recién había diseñado un edificio para Venecia que era un auditorio. Y entonces ahí conversaron y al rato, bueno, se fue Louis Kahn. Esa es mi experiencia con Louis Kahn, que me dejó bastante enseñanzas porque él tenía esa simpleza y esa humildad de los grandes. Y en la juventud y en la inmadurez que yo tenía en esa época, eso me marcó muchísimo y además me entusiasmó mucho más para estudiar más la obra de él y sorprenderme de la capacidad de Louis Kahn, que una persona que realmente sus obras importantes, abundantes, se producen después de los 50, ¿no? Entonces, el antes de eso no había sido conocido realmente. Es después que cumple 50 años que él empieza a ganar concursos y a hacer grandes proyectos, pero además con una capacidad de diseño y una capacidad de adaptación al medio, como el proyecto de la embajada en un país africano,
o el proyecto del Indian Institute of Management en Ahmedabad, que en algún momento visité en ladrillo completamente. O sea, alguien que tenía una sensibilidad especial y que le venía de todo su estudio histórico de la arquitectura, de las arquitecturas clásicas, románicas. Increíbles esas historias con grandes maestros de la arquitectura moderna. Y de pronto, debido a los problemas políticos de Chile, después de toda esa escuela moderna, usted termina en el trópico de Costa Rica. ¿Cómo esta nueva geografía lo obliga a usted a replantear la forma de entender la arquitectura? Mira, ahí yo tengo que contar que fue realmente un shock y una revelación el conocer el trópico. No tenía realmente yo noción de lo que era y de la envergadura que tiene el trópico. Que no es solo una cuestión ahí de lluvia y de sol y de vegetación, ¿no? Son mucho más que eso. Entonces, yo viniendo con esa formación, como tú dices, habiendo estado en contacto con ese nivel de gente, habiendo salido de una universidad tan sólida, tan exigente, tan orientada al movimiento moderno, encontrarme aquí en un lugar donde me doy cuenta que lo que yo había aprendido, lo que me habían enseñado en la escuela, una arquitectura moderna, tipo mediterránea, de cubos blancos, techos planos, pequeñas aberturas, ¿sí?, etcétera, tenía dificultades de adaptar eso a la realidad local. Y me costó. Y durante un tiempo, en realidad, prácticamente no diseñé nada, hice muy pocas cosas. La casa de habitación nuestra, que tuve la dicha y la suerte de poder construir con un préstamo de la generosidad costarricense que me tocó. Y pudimos construir esa casa, pero sin olvidarme de que tenía un desafío entre manos, que ya me había propuesto buscar una manera de hacer arquitectura y que se me había complicado todavía más porque estaba viviendo en un país nuevo donde el clima y el ambiente era totalmente novedoso y que yo desconocía. Entonces, durante mucho tiempo, en pensamientos, escribiendo, viajando, entendiendo cómo era la cosa, hasta que al cabo de un cierto tiempo ya empiezan las cosas a decantarse y a ordenarse. Y empieza a surgir este deseo primero, un deseo, y después ver cómo se materializaba una arquitectura contemporánea adaptada al trópico costarricense y que tuviera, digamos, una posibilidad de ser reconocida por la sociedad para poder seguir consiguiendo encargos y poder experimentar sin cortar las primeras experiencias. Y fue así como, bueno, empecé a trabajar, primero desorientado, después ya tenía muy claro de que aquí había algo nuevo. El desafío era inventar una arquitectura que me dejara satisfecho con lo que yo andaba buscando. Y entonces me doy cuenta de que a través de las arquitecturas tradicionales realmente había mucho que aprender. Las arquitecturas sin arquitectos que se veían
en la ciudad, algunas, otras en el campo. Y ahí me voy dando cuenta que habían algunas cosas, unas constantes que se repetían a través de la historia y que los constructores daban respuesta arquitectónica a esas constantes climáticas y de vivencia y de disponibilidad de materiales. Entonces todo eso se empieza como a armar y de cosas, de elementos, de unas variables pequeñas, después se empiezan a enriquecer y me doy cuenta de que ahí hay un lenguaje arquitectónico de la arquitectura que se puede hacer, se puede inventar, digamos, un lenguaje arquitectónico de la arquitectura tropical costarricense basado en sílabas. Y cada una de estas sílabas va siendo la respuesta de los constructores a situaciones del clima, del paisaje, de las vivencias, de la vegetación, de la disponibilidad de materiales, del tipo de espacios, de las alturas, de las gradientes de los techos, de las ventilaciones, etc. Y todo eso entonces se va como acumulando y empiezan a surgir, digamos, algunas reflexiones que recuerdo, una que escribí que se llamaba hacia una arquitectura humanista y mestiza, donde se veía que todo lo que venía de afuera tenía que hibridarse con lo que había en el lugar. Después me acuerdo que escribí un artículo, el victoriano, el primer estilo internacional, porque el victoriano se distribuyó en el mundo a través de hojas de catálogos y de libros y de las ferias industriales en los países ricos, en París, en Londres, en Nueva York. Y la gente las visitaba, estas ferias industriales, y se traían hojas de catálogos y reproducían estas casas en sus países, en sus regiones, y todas se fueron adaptando. Hay victoriano tropical, hay victoriano de clima mediterráneo, hay victoriano del desierto, etc. Y entonces ahí me di cuenta que lo regional, lo local tenía una fuerza impresionante, que incluso ese estilo internacional, ese estilo victoriano que se vuelve en un verdadero estilo internacional, es porque la gente con el sentido común lo hace para que se adapte a el lugar específicamente. Y entonces eso quedaba ahí. Entonces, bueno, tenemos que hacer algo para el trópico, tenemos que pensar algo que pueda surgir de esta latitud que tiene tantas riquezas, ¿ves? Y bueno, todo eso estaba dando vuelta a, digamos que a los 10 años, 12 años de yo haber llegado aquí a Costa Rica y tomar contacto con esta latitud. Usted funda su estudio allá por 1978 y de esos primeros años hay para mí un proyecto que refleja muy bien su forma de pensar al respecto de lo que es diseñar en el trópico y que además de alguna manera es como su carta de presentación porque es su propio estudio de arquitectura. Ahí llegan sus clientes y viven el espacio, o sea, sienten ese clima, sienten ese cambio de temperatura, ¿verdad? Esas condiciones del edificio son palpables para los visitantes y que además hace muy poco fue certificado RISET. Entonces me gustaría que habláramos del edificio de su estudio de arquitectura. Ese edificio es de 1986. O sea, digamos que 13 años después de mi llegada al trópico. Llegué en el 73, en el 86 diseñamos ese edificio. Y bueno, sí, ese edificio uno puede decir que es como una síntesis de todo esto que te venía contando en la respuesta anterior. En él
se compendian y se sintetizan una serie de cosas que me habían llamado mucho la atención. Una de las cosas que me llamaron la atención y que no te lo comenté, pero que hay que rescatar, son las construcciones de las fincas bananeras. Porque así como el victoriano se divulgó por el mundo, en todo el mundo, las fincas bananeras a través de las empresas productoras de banano divulgaron un tipo de arquitectura en la franja tropical del planeta que se universalizó, se globalizó. Y las que tenemos aquí en Costa Rica son de una enorme claridad en cuanto a la sabiduría tropical en la arquitectura. Muy sencillas, pero ahí uno aprende muchísimo. Y esas son como un compendio. El edificio del estudio, como decía, es del 86. En la época republicana de Costa Rica, o sea, en los primeros 50 años del siglo XX, se construyen en todas las ciudades más densas de la meseta central unas casas de dos fachadas. La fachada frontal y la fachada posterior, la del patio. Y las otras dos son medianeras y colindan con las de los vecinos, son paredes ciegas. Ciegas. Entonces, existe el desafío de cómo voy yo a generar un clima interior, un clima confortable, solamente usando dos fachadas. Entonces, ellas aportan una serie de soluciones que yo recojo y las aplico en el edificio de nuestro estudio, que tiene 9 metros de ancho y un área de 145 metros cuadrados el terreno. O sea, es un terreno súper pequeño. Más o menos el edificio tiene por planta 9 por 9 y son 3 plantas. Pero, ¿de dónde salen esas formas? Esas formas es lo que dicta el lugar y lo que dictan los materiales que existen disponibles en aquel momento y que son los más accesibles, por ende los más baratos. Entonces, uno de los desafíos en el trópico es la ventilación, acelerar el aire para generar confort en los días donde hace mucho calor y hay humedad excesiva. Y entonces el edificio tiene algunos elementos en fachada hacia la calle que captan el aire por debajo de los aleros y lo introducen en el interior y salen por un patio central por el techo. Entonces hay un barrido constante de aire fresco a través del edificio y de ahí van surgiendo las formas necesarias para lograr eso. La iluminación también se ve para que haya una iluminación homogénea en los 3 pisos del edificio, en la parte de adelante y la parte de atrás. Y por otro lado, bueno, ese edificio, dentro de su costo, que muy controlado el costo, y de una inversión baja, muy baja, resulta práctico, resulta muy habitable. En ese momento me preocupé por pensar en el mantenimiento y ya habíamos entendido que el mantenimiento era algo importante en los proyectos tropicales porque la lluvia, los hongos, el sol hace que las pinturas no tengan la resistencia que tienen en otros lugares. Y entonces surge ahí la idea de trabajar con los materiales expuestos y mezclando
mezclando materiales, bloques de cemento y arena, ¿no es cierto? Bloques grises con ladrillos en franjas que me inspiré, o más bien lo copié de una columna del portón del Beneficio Turnón, que estaba ahí al norte de San José y que ya ha desaparecido lamentablemente, que eran bandas de piedra con ladrillo. Entonces me pareció que eso, la combinación de esos dos materiales, el gris de los bloques un poco tristón, se avivaba mucho con las franjas rojas anaranjadas de los ladrillos. Entonces, bueno, aplicamos eso. Todo lo que es la marquetería de ventanas, muy sencilla, con la idea de generar una arquitectura de muy poco mantenimiento. Sin embargo, con el pasar del tiempo, todas esas cosas se refuerzan y se empiezan a aplicar ya más adelante con otros materiales, y a lo que quiero llegar es que se va generando lentamente una estética nueva, una estética de una arquitectura de lo necesario. Si hay que ponerle un alero por aquí, se lo ponemos. Si hay que levantar el techo porque el edificio es muy alto y hay que iluminar en el centro, pues bien lo levantamos. Entonces empieza a armonizarse una serie de decisiones por la necesidad que está demandando el edificio. Y eso de alguna manera creo que ha generado una estética que no es familiar, que está totalmente fuera de los caminos definidos por la familiaridad, ¿no es cierto?, de los edificios que tienen una arquitectura mediática globalizada, cuya estética hoy día contemporánea seduce a la gente de una manera instintiva. Cuando uno ve estos otros edificios con esta nueva estética tropical, demanda una reflexión de por medio. ¿Por qué es así? O sea, pueden ser chocantes incluso, pero tienen una racionalidad. Esa estética tiene una racionalidad porque es la resultante de algo. Y en ese sentido, creo yo que la arquitectura tropical está empezando a decir algunas cosas en ese sentido de manera y cada vez más presente en algunos medios. Por ejemplo, lo veo con mucha claridad en Plataforma Arquitectura. Se le está dando cabida a una arquitectura que representa a la franja tropical del planeta con una estética nueva, diferente, que es justamente esa estética de lo necesario. Y aunque por el momento se ven como disruptivas, con el andar del tiempo ya se van a entender y van a familiarizarse toda la gente, porque se va a ver muy bien de dónde vienen y por qué son así. Esa es la experiencia, digamos, de ese edificio de 1986, donde podemos decir así que es cuando empezamos a responder esto que yo había dicho en algún momento. Yo no quiero copiar la forma de Le Corbusier, sino que quiero ver qué puedo hacer, sobre todo en un lugar nuevo. Cuando llegué al trópico, el desafío y el desconcierto de la llegada, al final de cuentas, se traducen en eso que ya llevamos un montón de años trabajando de esa manera. Excelente. Un muy buen edificio, además. Ahí te digo, Frampton me mandó un correíto ahí porque le mandé una publicación y me dice, él la define como una arquitectura táctil.
porque los materiales están como muy expresados, ¿ves? Sobre todo los que vienen después de ese edificio, y me pareció una definición o una acotación acertada, una arquitectura muy táctil. Claro, muy evidente la materialidad. Sí, sí, sí. Estamos hablando de Kenneth Frampton, pues si alguien pregunta. La verdad es que podríamos hablar por horas de los proyectos suyos de arquitectura y no agotaríamos el tema. El proyecto Holcim, los Back San José, las torres, incluso los supermercados, todos tienen muchísimas cosas que podríamos conversar aquí. Pero me gustaría enfocarme en dos proyectos distintos que desarrollaron usted y su esposa aquí en Costa Rica y con un grupo de colaboradores que también aportó, que serían el Instituto de Arquitectura Tropical y la norma RISET. Bueno, mira, el Instituto de Arquitectura Tropical. El instituto lo fundamos en el año 1994. Y en realidad, ese desconcierto que tuvimos cuando llegamos al trópico y quedar deslumbrados por lo que esto era, y que nos llevó a pensar y ver cómo podíamos insertarnos en esta nueva realidad, produjo muchas reflexiones, muchas conversaciones, artículos, viajes, etcétera. Y esa documentación tuvimos el cuidado de guardarla hasta que llegó un momento que dijimos, bueno, aquí hay algo que solo no podemos seguir. Y entonces con Jimena buscamos algunos amigos y constituimos una asociación sin fines de lucro que se llama Instituto de Arquitectura Tropical. Con una particularidad, y es que el instituto nunca tuvo burocracia. ¿Y cómo se financiaba? Bueno, con ayudas, pidiendo ayudas. Y empezamos ahí a darle cuerda. Hicimos varias actividades, nos dimos cuenta que cada vez había más interés, eso más entusiasmo nos daba. Y entonces, bueno, el instituto lleva 25 años trabajando, aportando de manera gratuita un pensamiento, reflexiones, proyectos, reuniones de todo tipo, trayendo a Costa Rica 5 veces arquitectos de la franja tropical del planeta, cada vez venían 10, para que dieran conferencias libres a los arquitectos, primero de Costa Rica y después empezó a venir gente de todo Centroamérica. Teníamos, incluso empezó a llegar gente de Miami, una vez llegó un par de personas de España. Y bueno, había un interés alrededor de las actividades del instituto. Publicamos mucho. Nos dimos cuenta que la arquitectura tropical sin un urbanismo tropical estaba desamparada, y entonces estudiamos el urbanismo tropical. Jimena, que se graduó de arquitecto siendo mayor, cuando ya nuestros hijos habían ido a la universidad, hizo su tesis de graduación sobre ciudades tropicales, que al final terminó culminando en un libro, Ciudades Tropicales Sostenibles. Escribimos también sobre el paisaje tropical, estudiamos el paisaje, el paisajismo tropical, y nos dimos cuenta que, de hecho, por eso fue que lo escribimos, porque Jimena con unas colaboradoras, fue porque así como hay una escuela francesa de diseño paisajístico y una inglesa y una italiana muy clara, incluso una
una brasileña, tenía que haber una escuela de paisajismo tropical. ¿Cómo no va a haber un paisajismo específicamente tropical si es aquí donde tenemos la mayor riqueza de vegetación? Y entonces nos dimos cuenta que, así como todos los otros, las otras escuelas de paisajismo tropical tenían que ver con la estética, con una cuestión geométrica, con algo más de colinas, la inglesa, o la brasileña de Burle Marx, que él como pintor decía: yo pinto con la naturaleza. Era una cuestión estética. Nosotros nos dimos cuenta que la biodiversidad era un elemento fundamental en la hora de escoger las plantas y los árboles y las matas que tenían que formar parte de un proyecto paisajístico. Y eso lo tuvimos muy claro. Y Jimena lo tenía clarísimo porque en nuestra casa, que teníamos un terreno relativamente grande, ella se dio cuenta de que las plantas sobrevivían mejor si las combinaba unas con otras. Y tener un prado completo de una planta uniforme era mucho más complicado que mezclar otras, y entonces entre ellas se defendían de los hongos y de los bichos, etc. Y entonces la biodiversidad surge como uno de los factores determinantes del diseño paisajístico. Ese es un libro que está ahí hace ya, no sé, 15 años tal vez que lo escribimos. Y ese instituto entonces empieza a meterse en la arquitectura, en el urbanismo y en el paisajismo tropicales, de manera de poder entender todo eso. También escribimos y reflexionamos mucho sobre la tropicalidad, o sea, del ser del trópico, que es un individuo diferente. Así como un esquimal es diferente de un mediterráneo, un tropical es diferente de un esquimal y de un mediterráneo. ¿Por qué? Porque el clima determina. El clima es una determinante de la vida, de la personalidad, de todo. Y crea civilización y crea cultura. Entonces la tropicalidad para nosotros es un rasgo fundamental del ser humano que se reconoce poco, se reconoce como algo exótico. Sin embargo, el 50% de la población del mundo vive en la latitud tropical. O sea que si no estamos entendiendo el 50% de la población del planeta, difícilmente vamos a resolver cualquier cosa si no tenemos una respuesta específica para esa gente que representa el 50% y que vive en la franja tropical del planeta. Ahí va incluida la arquitectura, va incluida la medicina, va incluido el pensamiento, va incluido la filosofía, va incluido el razonamiento. Todo eso está, y la tropicalidad es un rasgo que permite definir al ser humano que vive en esta condición. En esta condición donde la naturaleza es resiliente desde que existe, o sea, la naturaleza aquí no es necesario ir a replantarla, ella sale sola, o sea, se reforesta sola. Entonces, esa riqueza, tiene que ver mucho con esto de un ser específico, un ser que tiene sus rasgos propios y que nosotros lo hemos definido y englobado dentro de un concepto de la tropicalidad. Pero bueno, el instituto trabaja, muy productivo. Jimena permanentemente dirigiendo todo en el instituto, con una junta directiva de enorme confianza que nos permite hacer lo que proponemos, nos ayuda a financiar al instituto. Las empresas de la construcción en Costa Rica nos ayudan a financiar eventos. Y bueno, y ahí el instituto sigue trabajando hasta que nos damos cuenta en el año 2000 que estas normas de construcción para hacer los edificios y el proceso constructivo más amigable con el ambiente empiezan a aparecer y empiezan a tener importancia y empiezan a ser necesarias en los países.
Y estando muy en contacto con eso y muy sensibles a ese tema, nos preguntamos si no era posible que Costa Rica, con su prestigio internacional hacia el medio ambiente, no podía disponer de su propia norma de construcción sostenible y diseño. Y entonces dijimos en el instituto, bueno, pensemos, a ver, hagamos el esfuerzo y veamos si intelectualmente somos capaces de formular una norma. Se llamó RESET, por una iniciativa de Jimena, Requisitos para Edificios Sostenibles en el Trópico. Pasó durante varias etapas. Era una etapa muy importante ya de formalidad, donde se le dio el contenido por sus capítulos y la estructura de la norma. La desarrolló nuestro hijo Pietro, que es arquitecto, con su esposa Luz Letelier, y generaron un documento que sirvió de base para que pudiera ser acogido por las instituciones administrativas del país para darle el contenido de una norma y hacerle los ajustes necesarios en el lenguaje para que pudiera pasar las normas ISO y toda esta formalidad. Y en el 2012, en mayo del 2012, se establece como una norma nacional. Y ha seguido teniendo actualizaciones y cada vez la norma se orienta, es más usada como orientación para algunos colegas y que ya certifican edificios y también para algunas instituciones del Estado que la están exigiendo, algunos en sus carteles y otros que la ponen a la par de otras normas internacionales para que garanticen y den la conformidad de que los edificios son sostenibles. RESET está ahí, se actualiza, hay un comité permanente. Cada vez lentamente en el país se está teniendo, quisiéramos que fuera más rápido, pero ahí va. Creo yo que es una norma que le llegó el momento. Todo lo que hemos propuesto en la norma para diseñar edificios se hace cada vez más evidente en la arquitectura contemporánea que ahorra energías. Y lo otro que es muy importante decirlo es que hay mucha gente en otros países que utiliza la norma RESET como guía y también hace el año pasado, fue recomendada en un libro en Francia por un grupo de gente muy consciente sobre la sostenibilidad de la construcción tropical y que más bien la recomiendan como norma de diseño más que las propias normas francesas que están pensadas para países ricos, industrializados, donde el peso de la industria tiene una significación importante en la construcción. En cambio, RESET se les adapta muy bien para sus terrenos de ultramar, como la Reunión y las islas La Guadalupe, la Martinica o Nueva Caledonia, que son las regiones francesas de ultramar tropicales. Entonces, ahí se está recomendando. Es una norma que está basada en el sentido común, está justamente anclada en el valor y el peso y el poder que tiene el diseño de ingenieros y de arquitectos al tomar las decisiones de cómo es un edificio. Por lo tanto, sí, está basada más en ese diseño que en la aplicación automática de una tecnología que está por ahí disponible, pero que a nosotros, los países del tercer mundo, nos sale excesivamente cara. La sostenibilidad, si no se aplica para los países del tercer mundo en una arquitectura cuyo costo sea equivalente al de la construcción estándar, no habrá construcción sostenible importante. Por lo tanto, el desarrollo sostenible no tendrá cabida en el planeta si el trópico
donde todos los países, menos 5, son economías en desarrollo, no puede incorporarse al desarrollo sostenible, y para eso justamente sirve RESET, para orientar un diseño a bajo costo para que realmente pueda ser real y no sea una utopía esto de la construcción sostenible. Buenísimo. Y la verdad es que sí, esa norma nos está ayudando bastante y recibió recientemente un buen espaldarazo con la directriz 50 del MINAE. ¿Ya? El gobierno ha reconocido a la norma como un instrumento para las compras públicas, aplicando los criterios de la norma, y también en el Plan Nacional de Descarbonización. Es decir, el Estado costarricense ya la ha acogido, y eso, bueno, es una maravilla, eso está muy bien. Sí, claro. Finalmente, ya para ir terminando, ¿qué significó para usted el haber ganado el Premio Nacional de Arquitectura 2018 de parte del Colegio de Arquitectos? Mira, primero, ¿qué te digo? Bueno, hay premios que a la mitad de la vida representan cambios rotundos, decisivos, o cuando uno está empezando, digamos, más bien cuando está empezando. Son como una inyección de entusiasmo y un golpe en la espalda de que va bien, de que este premio del Colegio de Arquitectos, digamos, es otro tipo de premio. Es un premio como a una, así lo interpreto yo por lo menos, es un premio a una trayectoria. Es un premio a una trayectoria que incluye, ¿no es cierto?, 45 años de trabajo, y yo lo entiendo como el premio que tiene una amplitud, es decir, que premia los edificios, premia el trabajo teórico que se ha hecho y que se ha publicado en libros, en artículos, premia el trabajo del Instituto de Arquitectura Tropical, premia la norma RESET, digamos, y con esto, ¿qué es lo que creo yo? Que el colegio llama la atención a que existe una puerta abierta, que hay una puerta abierta con una teoría y con unos ejemplos que facilitan la vida a los que quieren incursionar por el camino de la arquitectura tropical, digamos, sostenible, o incluso, aunque no sea sostenible, pero la arquitectura tropical. Y en ese sentido, creo yo que tiene un potencial formativo el premio. Que el premio tiene la enorme ventaja, y es una sabia decisión del colegio, de haberlo complementado a todos los que hemos recibido el premio con una monografía, con un libro, ¿cierto? Y este libro, en este caso, ¿no es cierto?, es un libro de 200 páginas en los cuales tú colaboraste y fuiste uno de los editores. Recoge esto que acabo de decir para que esté al alcance de la gente. Y esto está subido en varias páginas. Y entonces esa puerta que digo yo, ahí está abierta, es una invitación. Ya creo que nadie puede en este momento sufrir las congojas que sufrí yo cuando llegó al trópico y me sentí desorientado y dije, bueno, ¿qué hago aquí? Aquí como que se está ya mostrando un camino, ya se recorrieron unos metros. El colegio tuvo la sabia decisión de agregar un libro a un premio, y bueno, y al que hay que agradecer
más que nada, ¿no es cierto?, es a un jurado que fue sensible a eso, porque yo, francamente, te digo, yo nunca pensé que me iban a dar un premio en el colegio, el premio Barrantes, ¿ves? Pero bueno, al final hubo un jurado que fue muy generoso, que entendió también. Y que bueno, y que nos puso muy contentos, tanto a Jimena como a mí, porque representa evidentemente un reconocimiento al más alto nivel de los arquitectos de Costa Rica, y además que hubo la oportunidad, ¿no es cierto?, de contar con un libro que como que deja constancia. Es decir, las cosas están, ¿ves? Pero los libros, la gran ventaja que tienen es que están ordenados. Un libro le muestra a uno por dónde empezar y por dónde terminar. Y eso está claro, entender todo, tal como fue organizado esa monografía, la línea del tiempo, los autores, ustedes, 4 que escribieron ahí, todo eso está súper bien, ¿ves? Entonces se entiende. Bueno, nos despedimos. Si alguien quiere profundizar en estas anécdotas o en otras, como dijo el arquitecto Estaño, tenemos el libro en el colegio. Y buenas tardes. Mucho gusto. Chao.